Muy buenos días, familias, ¿cómo estáis? Hoy vengo a traeros un vídeo sobre normas y límites, cómo establecerlos, qué son y bueno, y qué beneficios tiene el establecer normas y límites en nuestros peques. Si te interesa, quédate a verlo. Mi nombre es Isabel Postiglioni, soy pedagoga y en este canal vas a encontrar tips y trucos de crianza en positivo y que te van a ayudar a mejorar la relación con tus hijos en tu día a día. Si te interesan este tipo de vídeos, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise siempre que tenga un vídeo nuevo. Bien, en este vídeo en concreto os voy a dar, vamos a tratar, digamos, 6 puntos, ¿vale? El primero es, ¿qué es un límite? Bueno, pues un límite es una barrera. Ya puede ser física o puede ser una barrera, digamos, imaginaria, ¿no? Como es en el caso de un límite. Es una barrera que nos dice hasta dónde podemos llegar. ¿Qué beneficios tiene delimitar límites en casa? Bien, pues hay 4 grandes beneficios. Por un lado está la seguridad. El niño, al tener una serie de límites que conoce, entiende hasta dónde puede llegar y sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Además sabrá, si los ponemos de forma correcta, qué consecuencias va a tener el hecho de saltarse ese límite. Con lo cual, digamos que puede prever el futuro de una forma más plausible para edades, sobre todo cuando son muy pequeños que no tienen noción del tiempo. La segunda ventaja es que otorgan orden, es decir, si no tuviéramos límites en casa, igual que si socialmente no tuviéramos una serie de normas, viviríamos en el caos total, ¿no? Cada uno haría lo que quisiera, cuando quisiera, y entonces no existiría orden. Lo que existiría sería un caos absoluto en el que, bueno, pues al final eso, cualquier tipo de caos termina generando caos de forma introspectiva a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario para establecer un orden mental, físico y espacial. La tercera gran ventaja es que enseñan respeto. Cuando tú marcas límites, enseñas a tus hijos a no traspasar ciertas barreras que, por ejemplo, puedan hacerte sentir mal o que no sean adecuadas socialmente o inclusive también como parte de respetarse a sí mismo, ¿no? Es decir, que también los límites se ponen por la propia seguridad de los niños, ¿no? Incluso hay límites inquebrantables, como los llamo yo, que son aquellos que tienen que garantizar su seguridad e higiene sí o sí, de forma que no se pueden levantar, ¿no? Es decir, son límites que tienen que estar sí o sí en todas las casas. Y el cuarto gran beneficio es que favorece la convivencia. Evidentemente, el disponer de límites y normas en casa implica saber cuál es nuestra función, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y por tanto elimina el caos y elimina los malos rollos, ¿no?, en casa y permiten poder convivir de una manera más sana, más responsable y con más respeto. Bien, el tercer punto es cómo establecer límites realmente. Bueno, pues para establecer límites lo primero que tenemos que saber es que tienen que ser consistentes, es decir, no hay necesidad de poner demasiados límites, pero sí tienen que ser los límites, digamos, tiene que haber ciertos límites que sean tajantes. Aquí entran los límites inquebrantables, que era lo que os decía anteriormente. Por ejemplo, la higiene es un límite inquebrantable, porque si no tienes higiene, no tienes salud, por lo tanto, eh, pues terminarás enfermo, ¿no? Entonces, eso a futuro le puede hacer daño a nuestro peque, con lo cual ese límite tiene que ser sí o sí, tiene que estar en casa siempre, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, la agresión tiene que ser un límite, es decir, no se puede agredir en casa, porque puedes hacer daño a los otros, puedes hacerte daño tú, entonces es un límite inquebrantable, ¿no? Cruzar la calle solo es igual, ¿no? Es un límite que, digamos, si se salta ese límite, pues atenta contra su seguridad. Entonces, ese tipo de límites son límites consistentes, es decir, esto no se puede hacer y no se puede hacer. Se lo puedes explicar de una manera u otra, pero no se puede hacer, punto. Los límites deben de ser constantes también.
No podemos poner hoy un límite y mañana otro límite completamente contrario. Si hoy le decimos que no se puede saltar en el sofá, mañana tampoco se puede saltar en el sofá y dentro de un mes tampoco se puede saltar en el sofá. Es decir, tienen que ser constantes y aplicarlos todos los días hasta que bueno, esté esa norma interiorizada y sirva. Si somos inconstantes o no constantes en el establecimiento de límites, al final lo que vamos a crear es el caos de nuevo, porque el niño no va a saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Y entonces no va a saber si en un momento dado le vas a regañar porque estás de buen humor, o sea, de mal humor, o si le vas a dejar saltar en el sofá porque estás de buen humor. Por eso deben de ser constantes. Otra característica de los buenos límites es que sean modificables, es decir, nosotros podemos establecer una serie de límites hoy y utilizarlos durante un tiempo, pero si esos límites no nos están funcionando por el motivo que sea, no hay necesidad de seguir con ellos de forma tajante, ¿vale? Es decir, si un límite no funciona, pues habrá que cambiarlo o transformarlo de tal manera que permita que sí que funcione y se lleve a cabo. Si un límite, como decía antes, es no saltar en el sofá, pero por alguna manera, pues, no sé, nos han confinado, esto es a lo mejor un ejemplo que no vale, pero nos han confinado 3 meses, los niños necesitan moverse y les permitimos saltar en el sofá, pues ese límite podría ser modificable durante este tiempo, ¿vale? Entonces, realmente, si consideramos que no nos está funcionando un límite o que a lo mejor hemos llevado muy lejos ese límite y es un límite que es demasiado eh, que es complicado llevarlo a cabo porque los niños son pequeños o por el motivo que sea, pues se pueden modificar, ¿vale? No tienen que ser estáticos durante toda la vida. Otro punto importante para establecer límites es la jerarquía de límites. Entonces, va a haber normas y límites que son inquebrantables, como os decía, por ejemplo, la higiene, que son básicos y que esos no se pueden modificar, pero luego hay una jerarquía, digamos, más menor, ¿no? O que no está, digamos, en la base de esa pirámide de límites, que podría ser ducharse o bañarse en lugar de a las 8 a las 8:30. Es decir, si el límite es todos los días te duchas, pues a lo mejor, o sea, eso es un límite inquebrantable, pero la hora a la que te duchas, digamos, podría estar en una jerarquía menor o menos importante. Los límites deben de ser consensuados. Es verdad que cuando el nene es muy pequeño no va a ser posible, evidentemente, contar con él para poder decidir qué límites vamos a poner, pero a partir de los 3-4 años ya sí nos podemos sentar y hacer un cartelito con las normas de la casa, que ellos nos digan qué normas hay, qué normas no hay, intentar consensuar pues esa flexibilidad que os decía antes, ¿no? Es decir, bueno, pues es que yo me ducho, te tienes que duchar todos los días, pero en lugar de ducharme antes de cenar, pues prefiero ducharme después de cenar, ¿no? Y que ellos se impliquen en esa elaboración de ese tablón de normas para que cuando llegue el momento de imponer ese límite, los culpables de poner esa barrera no seamos nosotros los padres, sino es derivarlo a ello, al cartel y decir, oye, acuérdate que es que esto lo hemos hecho de forma consensuada entre todos y tú también has estado de acuerdo, ¿no? Entonces esto nos permite implicarle mucho y que asuma mucho mejor pues esa necesidad o ese establecimiento de límite eh, al propio peque. Por último, no debe haber muchos límites en casa, porque si les ponemos demasiados límites, primero, no van a ser capaces de interiorizarlos todos, porque los niños pequeños necesitan trabajar las rutinas y los límites a base de repetición. Su cerebrito no está todavía lo suficientemente desarrollado como para poder memorizarlo todo. Entonces, los límites, las rutinas y todas las actividades que son habituales normalmente las tienen que interiorizar y eso se realiza a través de repetición, repetición y repetición. Entonces, cuantos más poquitos límites tengamos, más fácil es que cuando digamos no o se imponga ese límite, ellos lo cumplan, ¿vale? Y luego ir de muy poquito en muy poquito. Es decir, si esta semana he puesto un límite importante, pues a lo mejor esperarte 2 semanas para poner otro límite importante, ¿vale? E ir aumentando los límites a medida que el nene vaya creciendo.
para que no se saturen. Hay cosas que no son límites, aunque tradicionalmente hayamos pensado que sí. El miedo no es un límite. Educar con miedo no es un límite. Hacerles sentir culpables tampoco es un límite. Que sientan vergüenza tampoco es un límite. Tampoco las órdenes, ni el chantaje, ni las amenazas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos poner límites en base a todo esto que os he contado que realmente sean efectivos en casa y que duren en un tiempo, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que pensar es que sean importantes para ti, porque el adulto eres tú y tú eres realmente el que sabes qué cosas son importantes y qué no son importantes a la hora de establecer normas en casa. Por otro lado, tienen que ser límites claros. O sea, por ejemplo, portarse bien no es un límite claro. ¿Qué es para ti portarse bien? Hacer los deberes, hacer la cama, ¿vale? Porque no a todo el mundo le supone lo mismo un límite o una forma. No todo el mundo entiende por lo mismo lo que es portarse bien y lo que es portarse mal. Yo tengo amigas a los que, por ejemplo, no les importa que sus hijos se suban al sofá, como decía. Por ejemplo, a mí me molesta mucho, ¿no? Pero a ellos no. Entonces, claro, para ellos subirse en el sofá es una conducta natural y para ellos es portarse bien, porque no están haciendo nada malo. Sin embargo, para mí, por ejemplo, no es portarse bien. Entonces, hay que ser claros y decirles, mira, este límite significa esto, esto y esto, para que ellos lo entiendan bien. Por otro lado, tienen que estar centrados en la conducta, no en el niño. Es decir, lo malo siempre es la conducta con la que el niño se está expresando, pero no el propio niño. El niño no tiene maldad en sí. El niño hace cosas porque está aprendiendo. Está aprendiendo, pues causa-efecto, ¿no? Es decir, si yo salto en el sofá y mi mamá me regaña una vez, si vuelvo a saltar me va a volver a regañar. Esa es la manera en la que el peque está pensando, ¿vale? No es voy a saltar 8 veces en el sofá para jorobar a mi mamá. No, eso ellos no tienen todavía esa capacidad de manipulación. Entonces simplemente ellos hacen una causa-efecto. Si salto en el sofá, mi mamá me regaña. Los límites deben de ser positivos. Es decir, en lugar de decir no se salta en el sofá, pues es mejor poner un límite diciendo se salta en el suelo, ¿vale? Es decir, decirle al peque dónde sí puede hacer las cosas. En lugar de decir no se pega, pues poner un límite positivo sería en casa nos tratamos con afecto, por ejemplo, o nos tratamos bien, ¿no? O nos damos abrazos, cosas así. Tiene que tener el mismo significado para todos. Y en esto es importante porque a veces intentamos que los niños cumplan ciertos límites que los adultos no cumplimos. Por ejemplo, si un límite en casa es ver la tele media hora al día, pues ese límite deberíamos de cumplirlo todos, tanto adultos como niños. Y aquí entra mucho el tema del ejemplo, porque al final los niños, por mucho que les hables, van a aprender por lo que están viendo, ¿no? Y van a interiorizar lo que tú haces, no lo que tú dices. Con lo cual, si les damos suficientes ejemplos en acciones, vamos a servir de un modelo educativo positivo para ellos. Los límites se deben de conocer con anterioridad, es decir, tú no puedes decir de hoy, o sea, en un momento dado, no, esto es un límite. Lo puedes hacer, por ejemplo, si están en una situación peligrosa, pero lo suyo es que ellos sepan de antemano qué límites existen en casa, por lo que decíamos al principio, les otorga seguridad. Entonces, les otorga seguridad y entonces otorga un cierto orden en la familia. Entonces, es importante que lo sepan antes para saber y poder prever qué es lo que va a pasar si si se saldan ese límite o no. Pues cuando son límites inquebrantables, como os decía, que los inquebrantables son los que afectan a la salud y a la seguridad de los peques, pues hay que establecer consecuencias. Y es decir, si tú hoy no te duchas, la consecuencia va a ser esta, ¿vale?